Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días a otro programa más de Perspectivas Ambientales. Estoy desde Egipto, desde Sharm el Sheikh. Justamente vamos a dar inicio desde este domingo. Desde el día 6 de noviembre hasta el 18 de noviembre se va a realizar la cumbre mundial de cambio climático, para lo cual yo he preparado y quiero comentarles un poquito de lo que se trata y en qué estado estamos, porque creo que es importante entender lo que va a pasar acá en las negociaciones que se van a dar. Y precisamente para esto luego vamos a tener una invitada especial a que nos cuente cuál es la gobernanza, la institucionalidad que se pretende y el proceso de negociaciones que se tiene en el marco de las Naciones Unidas frente al cambio climático y su convención. Para eso creo que es importante mencionar que los países de todo el mundo no están cumpliendo con sus compromisos para luchar contra el cambio climático. Creo que esto ya lo hemos oído y lo que dirige la Tierra justamente hacia un futuro marcado por lo que estamos viendo en las noticias: inundaciones más intensas, incendios forestales, sequías, olas de calor y extinción de especies, según un informe que fue emitido hace algunas semanas por Naciones Unidas. En el marco de la cumbre anterior, que se celebró hace un año justamente en Glasgow, en el Reino Unido, las naciones prometieron un aumento anual en vez de cada 5 años, un aumento anual en vez de cada 5 años, que sus políticas contra el cambio climático también son conocidas como las contribuciones nacionales, determinadas por sus siglas en inglés NDCs. Deberían haber sido mucho más ambiciosas. Pero el 23 de septiembre, fecha límite para que las acciones se tengan en cuenta antes de la nueva conferencia climática que se celebrará justamente durante la próxima semana y la siguiente, en noviembre, en esta ciudad que les acabo de comentar. De los 193 países, solo 24 habían presentado una NDC nueva o reforzada, es decir, más ambiciosa. Solamente 24 de 193 países. Los dos principales contaminadores del mundo, China y Estados Unidos, han tomado algunas medidas, pero no han prometido más este año, y las negociaciones entre los dos en torno al calentamiento global se han congelado durante meses. Sin reducciones drásticas en las emisiones de gases de efecto invernadero, según el informe, el planeta está encaminado a calentarse en un promedio de 2.1 a 2.9 grados Celsius, en comparación con los niveles preindustriales para el 2100. Eso es mucho más alto que el objetivo de 1.5 grados Celsius establecidos por el histórico Acuerdo de París del 2015, y cruza el umbral más allá del cual, según los científicos, las probabilidades de impactos climáticos catastróficos aumentan significativamente. Con cada fracción de grado de calentamiento, decenas de millones de personas más en todo el mundo estarían expuestos a olas de calor potencialmente mortales, escasez de alimentos y agua e inundaciones costeras, mientras que millones de mamíferos, insectos, aves y plantas están desapareciendo y desaparecerían. El informe de estas semanas llegó justamente par de semanas antes de que las Naciones Unidas se reúna en las conversaciones climáticas de la ONU, en Egipto, para discutir estas promesas incumplidas y hacer un balance de la lucha para evitar una catástrofe ambiental. Uno de los highlights justamente de esta reunión va a ser precisamente revisar todos los informes que llegaron hace 2 semanas en el Global Stocktake, que se llama, que es el balance global de todas estas emisiones. Eso va a ser crucial ya en esta COP. Pero la guerra en Europa, una crisis energética internacional, la inflación global y la agitación política en países como el Reino Unido, como Brasil, ya están distrayendo a los líderes y complicando los esfuerzos de cooperación para abordar el calentamiento global, según
analistas y expertos. ¿Qué se espera de cara a esta cumbre en Egipto? Simón Stiell, que es el nuevo secretario ejecutivo de Cambio Climático de la ONU, instó a los gobiernos a revisar sus planes climáticos y fortalecerlos aún más. La COP27 es el momento en que los líderes mundiales pueden recuperar el impulso sobre el cambio climático, dar el giro necesario de estas negociaciones hasta la implementación y avanzar en la transformación masiva que debe tener lugar en todos los sectores de la sociedad para abordar la emergencia climática. Eso es lo que dijo el actual Simón Stiell, secretario ejecutivo de Cambio Climático. Stiell también instó a los gobiernos a mostrar cómo podrán en práctica el Acuerdo de París a través de legislación, a través de políticas, de programas, así como también cómo cooperarán y brindarán apoyo para la implementación. También pidió a las Naciones Unidas que avancen en 4 áreas prioritarias, que son mitigación, adaptación, pérdidas y daños y obviamente financiamiento. Un análisis realizado por el Instituto de Recursos Mundiales encontró que las promesas actuales de las naciones reducirían las emisiones globales de gases de efecto invernadero en alrededor de un 7% desde los niveles del 2019, aunque sería necesario 6 veces eso, una reducción del 4.3% para limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius. Así que espero que con esto ustedes puedan haber tenido el panorama completo. Esperemos que en estas negociaciones saquemos algo un poco más concreto, se sumen a metas más ambiciosas que el panorama político que está viviendo muchas partes en el planeta, pues no mermen esa capacidad de mirar más allá de lo urgente, aquello que es importante. Y pues les iremos contando en este programa cómo van las negociaciones y tendremos invitados específicos para hablar de estos temas. Muchas gracias a ustedes. Bienvenidos a Perspectivas Ambientales, un espacio para conversar, para educar de temas innovadores, de diferentes visiones, de políticas, de propuestas que contribuyen a mejorar la conciencia ambiental. El día de hoy nos acompaña Lucía Salazar. Ella es máster en política ambiental por el London School of Economics. Es especialista en cambio climático por la Universidad Andina y además ha sido una de las ganadoras del Women for Climate, a la que yo también me uní en la época y en esa, en ese momento conocí justamente a Lucía, una excelente profesional, mujer, luchadora por el tema de cambio climático y creo que eso nos une justamente acá. Y además, pues en ese sentido, estamos a puertas de la COP27, la Conferencia de Naciones Unidas de las Partes sobre el Cambio Climático que se realizará en Egipto, en Sharm el Sheikh, del 6 al, básicamente del 7 al 18 de noviembre. Ahí tendré la oportunidad de estar todo ese periodo de trabajo intenso que significa las negociaciones y seguir esas negociaciones. Así que estaremos con ustedes dándoles información día a día sobre cómo avanzan esas negociaciones, especialmente ahora que tenemos un complejo estadio de situaciones políticas. Pero para entender todo esto, quisiéramos justamente conversar el día de hoy con Lucía para que nos dé las cosas básicas, para entender la importancia de lo que significa esa reunión, los acuerdos a los que se llegaron desde hace mucha época, hace algunos años, luego justamente el Acuerdo de París y dónde estamos y qué es lo que se visualiza. Gracias, Lu, por estar acá, bienvenida. Y comencemos por lo básico. ¿Qué es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y a qué se ha comprometido los países frente a esta problemática que nos tiene a mal andar en todo el mundo?
Muchas gracias, Vero. ¿Cómo están? Es un gusto. Gracias por la invitación para el día de hoy. Bueno, justamente estamos a puertas de un evento muy importante que se realiza anualmente. Entonces, el evento justamente es la conferencia de las partes que constituyen, son las que están en en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es, podría decirse, el tratado paraguas, es el que cubre todo lo que vendría a ser la regulación sobre el cambio climático. Entonces, específicamente en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, lo que tenemos es cuáles son las partes, quiénes suscribieron, quiénes son los responsables. Evidentemente, hay una distinción que cabe recalcar sobre las responsabilidades. Inicialmente, en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se divide a los países en base a su Producto Interno Bruto, justamente en base a a su capacidad para responder y su responsabilidad sobre la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, ahí tenemos los que se llaman países anexo uno, países anexo 2 y países no anexo. Sobre todo, países no anexos son los países en vías de desarrollo, los países menos desarrollados, y por el lado de anexo uno y anexo 2 tienen la responsabilidad de ayudar de manera, o sea, brindando apoyo técnico, brindando financiamiento a los países en vías de desarrollo para que ellos también puedan ser resilientes frente al clima. Ujú. Así es. Y Lucía, esto es muy importante porque también hace mención a el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Y esto nace justamente ¿por qué? Porque los países desarrollados son los que más emiten y los más vulnerables son aquellos que menos emitimos, pero somos los más expuestos a los efectos del cambio climático. En ese sentido, ¿cómo está la geopolítica dividida, ¿no? Y cómo pues nos agrupamos un poco en las negociaciones y frente a qué. Justamente bueno, en la Convención Marco de Naciones Unidas hay un parámetro que rige a todas las relaciones internacionales. Inicialmente, los grupos son, por ejemplo, está el grupo africano, está el grupo del G77 más China, el G77 más China, que inicialmente agrupaba a todos los países en vías de desarrollo, y también tenemos otros países como el grupo Paraguas, donde están países desarrollados, que los podemos decir países industrializados, justamente es por sus industrias que emiten mayor cantidad de gases de efecto invernadero, que se los reconoce también aparte en su responsabilidad. Entonces, inicialmente tenemos grupos que participan al mismo tiempo de las reuniones regionales que ellos tienen. Por ejemplo, la Unión Europea también participa como grupo en las negociaciones sobre el cambio climático. Pero progresivamente fueron mutando estas agrupaciones. Entonces, existieron ciertas fracturas a lo largo del tiempo, sobre todo en los países en vías de desarrollo. ¿Y por qué son estas divisiones que se da de los grupos? Precisamente porque tienen particularidades en las que inciden los efectos del cambio climático. Entonces, habrán países que son menos desarrollados, pero que adicional a esto son, por ejemplo, los pequeños países insulares. Y los pequeños países insulares, por sus siglas AOSIS, ellos, por ejemplo, no solamente que son países en vías de desarrollo, sino que su territorio ya se encuentra en extrema vulnerabilidad climática, o sea, están tan en riesgo de desaparecer que precisamente son inclusive los más interesados muchas veces en que las negociaciones sean efectivas a Ujú. nivel internacional. Entonces, se dan esas fracturas, esas divisiones de los países en vías de desarrollo. Hay otra división, en cambio, con los países, los BRICS. Los BRICS son los países o en economías en transición.
¿Qué son las economías de transición? Son las que inicialmente la Convención Marco de Naciones Unidas considera como economías en vías de desarrollo también, pero que no son países industrializados. Eso fue en 1992, pero para ya el año 2022, obviamente hay economías como China, como Brasil, que ya se pueden considerar como potencias mundiales. Entonces, llega un momento en Copenhague, sobre todo en el año 2009, ellos consideran que ya no están, no necesitan asistencia de los países industrializados, sino que se les reconozca a ellos como países que también pueden asistir y por eso se desarrolla la conocida asistencia para el desarrollo, que se da entre países en vías de desarrollo. Ahí está China, Brasil, y nosotros vemos cómo ellos participan en América Latina y el Caribe. Ujú. Y sí, y por eso puse esta foto de background de París, porque creo que Amanda, o sea, es un hito clave en todas estas negociaciones del Acuerdo de París. Yo recuerdo en 1992, cuando se suscribió las dos conferencias más importantes, biodiversidad y cambio climático, y la de cambio climático en realidad no tenía la potencia como en ese momento tenía el llamado de atención la de biodiversidad, porque además los científicos no se ponían de acuerdo, los países no se ponían de acuerdo, se comenzó a negociar, etcétera, etcétera. Hubo un tema del protocolo de Kioto, los mecanismos de desarrollo limpio y que eso que quisiera que nos expliques y ampliemos un poquito más para nuestra audiencia. Pero París marcó un hito de negociación porque por primera vez los 191 países se pusieron de acuerdo, aunque no sea vinculante en sus compromisos, digamos así, ¿verdad? Entonces, la primera parte, quisiera desarrollar esta primera etapa y luego el Acuerdo de París con el soft law y la vinculación de los compromisos nacionales que tenemos que llegar hacia un planeta que no debe pasar la temperatura de más allá del 1.5 grados. Exactamente, Vero, como tú comentas, hay un precedente del Acuerdo de París justamente que es el Protocolo de Kioto. Entonces, la gobernanza climática que se planteó en un inicio con la Convención Marco de Naciones Unidas y los mencionados grupos que se realizaron inicialmente, los anexo uno, anexo 2, todos ellos tuvieron un protocolo como tal, porque una cosa es tener un protocolo y Ujú. otra cosa es tener un acuerdo. El protocolo es precisamente, ya es mandatorio, hay aspectos vinculantes respecto al protocolo, entonces es como podemos decir que no fue efectivo, no fue efectivo, pero tenía mecanismos para el debido cumplimiento. Entonces, el compliance, que se dice en inglés. Entonces, eso es lo que se ha buscado también lograr con el Acuerdo de París. Pero, ¿qué sucedió con el Protocolo de Kioto? Después de tener la Convención Marco, en las tres primeras COPs, conferencias de las partes, en las tres primeras conferencias de las partes, se dieron cuenta los países que necesitaban desarrollar el tratado. Entonces, la Convención Marco es como muy general, tan solo brinda lineamientos. Es importante porque ahí están los principios que rigen, ¿no es cierto? Está la responsabilidad común pero diferenciada, están principios que no se han mencionado, curiosamente ya no se mencionan en el Acuerdo de París, como por ejemplo el principio precautorio. Entonces, eso es algo que llama la atención, pero ¿por qué no nos debe llamar tanto la atención? Es porque ya no estamos, o sea, estamos en un momento en el que tenemos que prevenir efectos del cambio climático. Ya es algo conocido, entonces son principios que ya no se aplicarían en el Acuerdo de París. Claro. Pero de la Convención Marco de Naciones Unidas pasamos en Kioto en 1997, en la Conferencia de las Partes, eh, justamente coinciden y todos acuerdan en que se desarrolle específicamente mecanismos ya claros
para poder responsabilizar a los estados, y eso es lo que realiza el protocolo de Kioto en un primer momento. Tenía en sus particularidades dos momentos de hacerlo efectivo entre el 2008, 2012 y entre 2013, 2020. Esas dos fases fueron como para ver si es que era efectivo, para reducir de acuerdo a los compromisos que se habían, que en ese rato, en ese momento, en el 1997, coincidieron. ¿Qué coincidieron? Ellos consideraron que era pertinente reducir emisiones a los años 1990. O Mm, sea, no había una reducción tan ambiciosa sustanciales. como con el Acuerdo de París. Exactamente. Entonces, lo que pasaba con la gobernanza del cambio climático, con el protocolo de Kioto, es que no se conocía la responsabilidad también de los países en vías de desarrollo, no estaba incluida, Ujú. y de alguna forma los países mayores emisores no se comprometieron, no suscribieron el protocolo de Kioto. Entonces, del protocolo de Kioto pasan otras negociaciones, otras conferencias, donde se reconoce sobre todo en el plan de acción de Bali. El plan de acción de Bali, ahí se determina que se necesita un acuerdo diferente, o sea, ya se reconoce que el protocolo de Kioto no fue suficiente, aunque todavía utilicemos ciertos aspectos del protocolo que no son útiles, o sea, son útiles para el mercado de carbono, pero sobre la responsabilidad hacia los estados para que sí reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero, consideraron que debería generarse otro tratado que sea efectivo. Entonces, de ahí es cuando surge el Acuerdo de París. Entonces, obviamente, el Acuerdo de París pasa por un proceso en el cual hay varias equivocaciones. Tenemos el Acuerdo de Copenhague. Entonces, inclusive entre el Acuerdo de Copenhague y lo que ahora tenemos del Acuerdo de París, tenemos la enmienda de Doha. La enmienda de Doha es justamente cuando buscaban extender la funcionalidad del protocolo de Kioto, pero eso se acabó hasta 2020. Evidentemente no fue exitoso, pero tenemos el Acuerdo de París. ¿Y qué sucede con el Acuerdo de París? El Acuerdo de París es más flexible, obviamente sus responsabilidades va directo al principio de responsabilidad común pero diferenciada, lo que no sucedía con el protocolo de Kioto. Aquí ya se efectiviza este principio y la idea es implementarlo a nivel mundial. Obviamente tenemos formas, mecanismos para que el acuerdo funcione, pero em, al final responsabiliza a todos los países. Exactamente. En este momento quiero hacer una breve pausa para agradecer a nuestro auspiciante Gira, que es una empresa filial de la Corporación Favorita y que trabaja para la implementación de la economía circular. Hay un lugar que puede transformarlo todo. Aquí, un Tetra Pak puede ser un pupitre. Un papel puede ser un regalo. Un abogado puede ser el salvador de los mares. Una madre puede ser defensora de la naturaleza. Un niño puede cambiar el futuro. Y el mundo puede transformarse en esperanza. Hay un lugar donde todo se transforma. Trae tus empaques reciclables a los puntos Gira, ubicados en locales de Corporación Favorita. Entonces, ya estamos en el Acuerdo de París. En el Acuerdo de París se da justamente en 2015. En el 2015, entonces, hay una expectativa enorme porque los países coinciden algo, un proceso que yo me imagino porque es curioso, pero yo nací con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. O sea, el Sí, año que yo nací se da imagina, la convención, entonces es claro. algo que por eso a mí me compromete bastante Es así. este tema justamente y Yo no en el nací, yo ya estaba nacida en esa época. Me acuerdo Yolanda Cacabatze, más bien estuvo ahí presente. Yo recién estaba haciendo la maestría y fue la ola de todos los compromisos ambientales. Estaba haciendo mi maestría en Derecho Internacional, justamente. Pero más bien para mí, y así como a ti te compromete,
para mí marcó el 2015 justamente en París porque estuve viendo y en carne propia hasta las 3 de la mañana que lograron el acuerdo y que salió esa foto maravillosa de decir, pusimos de acuerdo a tantos países, lo cual, como tú mencionas a lo largo de tu exposición, que no había acuerdos, no había mayor cosa y se logró finalmente el Acuerdo de París, que ya son básicamente 7 años y que nos compromete enormemente, pero hay mucho por hacer. Perdona, Lucía, sigue. Exactamente. Em, la idea del Acuerdo de París, y digo que todos como han aportado en estos años, desde mi perspectiva, parece que fuera muchas veces que dicen que no se han avanzado muchas cosas. Sí se han logrado grandes avances. Tenemos, a la par que tenemos el Acuerdo de París, tenemos la hoja de ruta de Katowice. Entonces, la hoja de ruta, generalmente tenemos planes de acción, hojas de ruta paralelas al Acuerdo de París, a la convención. Estos planes y estas hojas de ruta nos ayudan a aterrizar sobre todo a nivel local, a poder implementar de una manera más adecuada el Acuerdo de París, que si bien es cierto, por ejemplo, uno de los logros máximos del Acuerdo de París es haber establecido la temperatura de reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, obviamente en la Convención Marco de Naciones Unidas lo que tenemos es simplemente que hay que reducir, hay que estabilizar los gases de efecto invernadero a tal punto de que no repercuta no sea de gran peligro hacia la especie humana. Así dice la Convención Marco. Pero el Acuerdo de París establece que obviamente se debe reducir gases de la temperatura global por debajo del 2 grados Celsius y lograr la expectativa que en realidad es como los científicos anhelan, que se reduzca hasta 1,5 grados Celsius. Entonces tenemos esa, por ejemplo, tenemos también cómo se instrumentaliza la Convención Marco de una forma en la que permite tener otros mecanismos no solo de reducción de gases de efecto invernadero, sino también de reducción de la vulnerabilidad. Entonces, por un lado, la mitigación, por otro lado, la adaptación y sobre todo la pérdida de pérdidas y daños, todo lo que tiene que ver con gestión de riesgos. Entonces, Sí, y en ese sentido, justamente, ¿cómo le ves tú? Porque, por un lado, se han hecho esfuerzos, sin duda alguna, mitigación, la mayor cantidad de plata se ha ido a mitigación, hay un grave vacío para adaptación, y esto vamos a explicar un poquito, en el tema de mitigación es para reducir claramente las emisiones, por decirles, en una ciudad, el cambio del transporte hacia un transporte no contaminante es una reducción de emisión. En cambio, la adaptación es, para que ustedes lo entiendan, es cómo los países pueden comenzar a adaptarse a ese cambio climático o a ese incremento de temperatura, siendo los más vulnerables nuestros países, por ejemplo, de la región de América Latina. Y el tema de pérdidas y daños, ¿qué es lo que significa, Lu? Porque esto va a ser un tema muy importante en las negociaciones justamente ahora que vienen de Egipto, precisamente porque no se ha desarrollado mayor cosa y además es un tema de financiamiento, que nos están haciendo el quite además, ¿no? Los países que han contaminado. sí, así es. Entonces, bueno, primero, para poder abordar este tema de las responsabilidades de acuerdo al financiamiento, tenemos que ver algo que estaba por mencionar, que eran las contribuciones nacionales determinadas. Entonces, este mecanismo del Acuerdo de París para poder implementar la Convención Marco, ¿qué son las contribuciones nacionales determinadas? Las contribuciones nacionales determinadas son instrumentos de cada país que establecen un plan, ya sea de mitigación o de adaptación, lo cual tienen los países industrializados la obligación
de reportar a la Secretaría de la Convención Marco. Entonces, se reporta de esta forma para que exista una responsabilidad directa de reducción de emisiones y también de realizar actividades que estén encaminadas a la adaptación. Entonces, por un lado, esas responsabilidades es lo que recién estaba leyendo, hasta qué punto son vinculantes para los estados, porque evidentemente la gobernanza es de abajo hacia arriba. Entonces, es decir, cada estado tiene su contribución nacional y esta van entregando y de manera, obviamente, unilateral. O sea, es un acto unilateral. Entonces, de esa forma sí puede ser vinculante y curiosamente, si es que los estados se pusieran más rígidos entre sí, también se podría llegar a una judicialización entre estados para que se comprometan los unos a pagarle el financiamiento a los otros, por ejemplo, o a cumplir con su reducción de emisiones. Entonces, Para sobre entender, para todo, ir entendiendo bien, Lu, y que la audiencia entienda, estas contribuciones ya no son, digamos, voluntarias. Tenemos que hacerlo en mayor o menor nivel. Todos los países, porque todos los países han suscrito este convenio. Lo que se busca es que sean más ambiciosos, pero el país lo tiene que hacer. Pero hay países que no lo están, o sea, comprometieron, pero no lo están haciendo bien. Pero no hay quien sancione. Entonces, de hecho, lo que tú dices y he oído en otros foros, iríamos inclusive a cortes internacionales para que haya un enforcement, es decir, para que un Estado tenga que cumplir eso, y eso es eso se está clamando a nivel mundial. Por la necesidad, porque no tenemos tiempo de estar jugando, digamos, a ver a qué nos comprometemos. ¿Es así? Por un lado, sobre los países industrializados, sí, ellos tienen su responsabilidad. Los países en vías de desarrollo, de acuerdo al Acuerdo de París, dice que es deseable que también realicen las contribuciones nacionales determinadas. Es curioso que tenemos entre los países en vías de desarrollo un buen porcentaje de países interesados que ya han entregado las contribuciones nacionales determinadas, han registrado ante la Secretaría de la Convención Marco. Ahora, ¿qué sucede con esta responsabilidad de cumplir con las contribuciones nacionales? Inicialmente, lo que se mide es dos cosas, ¿no? O sea, tiene que ser de acuerdo al Acuerdo de París paritario, es decir, que existan las mismas medidas, las mismas acciones para mitigación y adaptación, algo que evidentemente no se está haciendo, ese principio no se está cumpliendo con ese principio, y también sobre la ambición climática. ¿Qué es la ambición climática? La ambición es que cada vez existan más acciones que puedan contrarrestar los efectos del cambio climático. O sea, mientras más acciones tenga un país, es considerado más ambicioso. Y esta ambición se mide, o sea, debe ser progresiva. Entonces, los países no solamente se quedan con, listo, yo entregué una contribución nacional determinada y ahí me quedo, sino que hay un compromiso de que cada 2 años se debe actualizar la NDC, la Contribución Nacional Determinada por sus siglas de NDC, se actualiza cada 2 años. Y obviamente se calcula qué tan eficiente ha sido a los 5 años. Entonces tenemos lo que se conoce como el balance mundial. Con el balance mundial, el primer balance mundial que vamos a tener es en 2023. Con ese balance mundial se va a evidenciar si es que los países, qué tan ambiciosos son. Yo tengo ahí una observación porque cuando estaba yo realizando mi maestría me hicieron esta pregunta de examen y para mí fue impactante porque la respuesta era depende, como para los abogados que nos dicen depende. Y es justamente porque la pregunta es, bueno, me daban 3 opciones, cualquier país, me daban países en vías de desarrollo, países desarrollados y me decían, ¿cuál de estos es más ambicioso y por qué?
Entonces, había que supuestamente nos matamos con mis compañeros analizando, calculando quién era más ambicioso de acuerdo a qué, que las métricas, que por aquí. Y al final de cuentas nos damos, es evidente que cada país utiliza su propia forma de calcular la ambición. Entonces, cada país va a decir, estos son mis objetivos, yo puedo cumplir con esto y hasta ahí me quedo. Pero, y de ahí cuando queremos ver en macro la dificultad que nos va a generar, y es algo que se debería también discutir justamente en las negociaciones, es cómo se va a calcular el balance mundial, porque si ya cada uno hace las cosas por su lado, al final la conclusión va a ser, es relativo y no podemos hacer a nivel mundial tener una decisión así. Entonces, de alguna forma, hacer que la ambición sea uniforme, por lo menos para los países que tienen más responsabilidad sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, eso por un lado es debatible sobre la ambición y ahora sobre cómo hacerla que sea cumplida, ¿no? Básicamente, ¿qué hacen la desesperación de muchos activistas por el clima? Es justamente esta falta de cumplimiento. Vemos que inclusive existen las contribuciones nacionales determinadas y muchos estados que ya han entregado no están cumpliendo con sus propias responsabilidades. Entonces, ¿qué sucede si existe el instrumento, pero no quieren cumplirlo? Entonces, la opción, hay una cláusula en el artículo 14 del Acuerdo de París que sí se puede dirigir esto, o sea, dirigir a tribunales y básicamente ir a la Corte Internacional, pero también a la par de esto se está discutiendo sobre el delito de ecocidio. Entonces, hay un montón de alternativas que ya se están avisorando, pero inicialmente lo que están haciendo muchas organizaciones no gubernamentales y también ciudadanos comunes y corrientes que están comprometidos es considerar al Acuerdo de París como el reconocimiento de derechos humanos. Entonces, a partir del reconocimiento del derecho al ambiente sano, que todos tenemos y que debe ser garantizado para todos, en base a eso, se ha dirigido ya de demandas hacia países concretamente para que midan adecuadamente y para que cumplan con sus compromisos climáticos. Entonces, em, yo creo que también los países en vías de desarrollo pueden en estos momentos, a las alturas que tenemos del Acuerdo de París, sí pueden dirigirse ya a tribunales internacionales para poder hacer presión hacia otros estados. Evidentemente, necesitamos también países en vías de desarrollo que estén comprometidos igual con hacer esto. Obviamente influye mucho a nivel geopolítico este tipo de juicios, pero amerita en razón de las circunstancias. Así es. No, súper interesante y vamos a conversar sobre todos estos temas durante los próximos programas por la coyuntura específica mundial y global, que es súper, súper importante. Y con esto cerramos, mi querida Lucía, agradeciéndote siempre por estar en este espacio, agradeciendo a todos ustedes por su sintonía. Les invito a compartir con otras personas nuestra página web, darles un like, seguir nuestros canales digitales en Twitter, en Instagram, en YouTube, ahora en Spotify, para que juntos podamos llegar a más gente y generar más conciencia ambiental.